Saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto, la de hoy, la 102. Un formato de entrevista, una ocasión especial, un tema especial también bastante importante para Venezuela, el cual vamos a estar desarrollando el día de hoy en formato de entrevista. Pero antes, vamos con nuestro adelanto de imágenes de lo que vamos a estar desarrollando a continuación. Donde impone un bloqueo total. Bien, estamos de vuelta entonces con el Mundo en Contexto. Ya habrán adelantado lo que vamos a estar conversando el día de hoy, lo que han sido las medidas unilaterales coercitivas, las más recientes, aplicadas y firmadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una orden ejecutiva en donde sigue agudizando el cerco económico y financiero en contra de Venezuela para minimizar aún más el acceso financiero de Venezuela para así conseguir su propósito geopolítico de derribar al gobierno venezolano, porque hasta ahora no le han funcionado otras estrategias utilizando a los actores políticos internos, en este caso de la oposición, como se ha venido debatiendo. En esta oportunidad tenemos como invitado al profesor Vladimir Adrianza, profesor y analista internacional, con quien vamos a estar dándole esta dimensión también geopolítica de lo que se está jugando en Venezuela. Pero antes de comenzar esta conversación es pertinente presentar el siguiente trabajo en donde Venezuela es víctima de un ilegal bloqueo económico comercial por parte de los Estados Unidos. Después de este trabajo especial vamos a comenzar de inmediato la entrevista. En marzo de 2015, el expresidente estadounidense Barack Obama anunció la implementación de sanciones contra nuestro país. Las medidas coercitivas unilaterales catalogaban a nuestra nación como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ha dado el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado desde Estados Unidos contra Venezuela, tierra de Bolívar. Una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos son ustedes, los que deciden invadir, matar, financiar terrorismo en el mundo. El 13 de enero de 2017, la administración de Obama renovó el decreto que declaraba a Venezuela como una amenaza inusual para el país norteamericano. Presidente Obama, desde su gobierno se está apoyando un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que yo presido. Se quiere un golpe de Estado cruento, que no lo han logrado ni lo lograrán. La inclusión de funcionarios nacionales en listas negras es otro capítulo del cerco político y económico. Ese mismo año, los ataques contra la República Bolivariana continuaron con Donald Trump en la presidencia. Para el mes de febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a funcionarios venezolanos. En el mes de julio, el gobierno estadounidense nuevamente sancionó a funcionarios, exfuncionarios y militares venezolanos para tratar de intervenir la elección de los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Nos impiden conseguir el dinero y hacer las transacciones para hacer las importaciones necesarias a Venezuela. Las vamos a enfrentar, dolorosas dificultades, que vamos a enfrentar paulatinamente y las vamos a superar y las vamos a derrotar. No tengan ninguna duda, queridos compatriotas que me escuchan, las sanciones de Mr. Trump serán anuladas y derrotadas, más temprano que tarde. En agosto, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que prohibió a los bancos estadounidenses realizar transacciones con el gobierno de Venezuela y con la estatal petrolera PDVSA. Lo que inició con sanciones se profundizó con cierres de cuentas internacionales que canalizaban el pago de productos y servicios. La negativa de bancos de seguir trabajando con Venezuela también ha sido parte de las amenazas. Las medidas punitivas de Estados Unidos y el acatamiento de las entidades financieras norteamericanas han dejado al gobierno bolivariano pocas opciones para realizar transacciones comerciales. Según datos aportados por el gobierno venezolano, más de $1.400 millones destinados a la compra de fármacos, alimentos
alimentos y otros insumos están retenidos por bancos estadounidenses que obedecen al chantaje de Washington. Nos secuestraron 1.400 millones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea nos los secuestraron por razones políticas, ideológicas. ¿Y a quién daña esto? Al pueblo de Venezuela. Otro ejemplo de cómo se aplica el bloqueo lo ha detallado el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra nación. Para el gobierno bolivariano, estas medidas impuestas por la administración de Donald Trump violan las normas del derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. María Jiménez, La Noticia. Detalles de cómo se ha desarrollado toda esta jornada de acoso financiero y económico en contra de Venezuela. Trabajo especial de nuestra compañera María Jiménez para también El Mundo en Contexto. Reiteramos nuestro invitado acá en el estudio, el profesor Vladimir Adrianza, con quien vamos a conversar sobre este tema. El canciller más temprano decía 7 órdenes ejecutivas y una ley respecto a Venezuela se ha aprobado en los Estados Unidos. Venezuela ha indicado que se trata de un proceso ilegal de acoso y que vulnera el derecho internacional. El último capítulo ha sido el de este lunes, en donde se habla de un embargo total económico en contra de Venezuela. Me gustaría empezar la conversación por ahí. ¿Cómo se traduce? ¿Qué significa este término que va a empezar ya a hacerse común en la cotidianidad de los venezolanos, porque se va a estar hablando de esto? Buenas noches, gracias Carlos por la oportunidad. Y lo primero que tenemos que decir es que lo que ha aplicado los Estados Unidos en palabras en inglés es lo que ellos llaman un freezing, o sea, un congelamiento. Congelamiento significa un paso previo a un embargo total, que significa la incautación de los bienes de una potencia hacia una república, o de una potencia hacia otra potencia, o de un país hacia otro país. Entonces, el contexto de lo que estamos hablando, lo que se ha producido es un congelamiento de todos los activos y una orden ejecutiva, un conjunto de órdenes ejecutivas que controla ese congelamiento de todos esos activos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Congelamiento en el sentido de que no puedes hacer absolutamente nada con ellos. Congelamiento, cuando estamos hablando de activos, estamos hablando de Citgo, estamos hablando de compañías específicas, intereses, estamos hablando de cuentas bancarias, estamos hablando de oro, estamos hablando de cualquier cosa que Venezuela tenga dentro de los Estados Unidos o dentro de la esfera de los Estados Unidos, porque hay que entender que los Estados Unidos cuando legisla sí, por supuesto, en el ámbito americano, pero en el ámbito estadounidense, pero indiscutiblemente abarca todo lo que se llaman todas las posibles áreas de influencia que ellos manejan como imperio en decadencia, pero imperio que han sido pues, durante buena parte del siglo XX y algo del XXI. Ahorita hay, por supuesto, una confrontación internacional. Yo recuerdo que en una entrevista que me hizo la gente de una agencia china a inicios de año, yo le decía que, bueno, en principio había una confrontación entre 3 grandes actores, que es Estados Unidos por un lado y por otro lado la Federación Rusa y la República Popular China. Por supuesto, los Estados Unidos, como han publicado diferentes autores en portales tales como The National Interest de los Estados Unidos, sus pensadores, sus think tanks, no están en la idea de aceptar que ninguna potencia lo supere. Y eso es un caso que viene desde hace ya bastante tiempo en los Estados Unidos, sobre todo con lo que se llama el legado de Brzezinski. Brzezinski es un nacionalizado estadounidense que hasta que murió, hasta no hace mucho, registró en el marco del realismo político una gran influencia dentro de lo que son la conducción de la política exterior de los Estados Unidos. Él y Kissinger en las últimas partes del siglo y Morgenthau y Kennan en la primera parte del siglo XX. Y entonces, evidentemente, todo eso lleva a que ese legado de Brzezinski presenta a los Estados Unidos como la potencia de supremacía en el tablero global de ajedrez, en pocas palabras. De esa
eso es una expresión que denota el interés de la clase dominante estadounidense por simple y llanamente mantenerse como primer poder en el mundo. Por supuesto, Estados Unidos ha venido retrocediendo en ese contexto. El dólar, que era una moneda en la que se ejecutaban prácticamente el 100% de las transacciones en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ya ha venido retrocediendo. Estamos hablando, hay diferentes autores que dicen unos el 35, otros el 30, otros llegan un poco más arriba, pero definitivamente ha ido retrocediendo en ese contexto. Ya los Estados Unidos no es la potencia que era después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó y alcanzó el único país que no fue afectado directamente en su territorio por la guerra, directamente en su territorio continental me refiero, y entonces indiscutiblemente se le dio una posibilidad inmensa. Tenía el Producto Interno Bruto más grande del mundo y podía ejercer una hegemonía omnímoda en todo lo que es el occidente del planeta contra lo que era el freno de la Unión Soviética, que la Unión Soviética simplemente no tenía, pues sobre todo fue muy golpeada después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que hacer grandes esfuerzos para poder equipararse hasta los años 90, que dejó de existir y se convierte luego en la Federación, esa área en la Federación Rusa, más un conjunto de naciones que están por ahí. Pero volviendo al tema de hoy, el punto focal acá es que hay que contextualizar todo esto. Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, ellos dijeron, tenemos un nuevo siglo americano. Sus pensadores, sus think tanks, todo lo demás, pensaron en que no había rival para los Estados Unidos en el mundo. Y hoy en día, cuando verificamos lo que ha hecho los Estados Unidos del 91 para acá, del 91 del siglo XX para acá, vemos que ha retrocedido, sobre todo porque han emergido unas potencias que ellos no creían que iban a emerger, lo cual contradice una doctrina que se dio al final del siglo XX que se llama la doctrina Wolfowitz. La doctrina Wolfowitz era que Estados Unidos no podía permitir que en el territorio de la Unión Soviética emergiera otra potencia que fuera capaz de rivalizar con los Estados Unidos, en el territorio de la Unión Soviética o en cualquier otro territorio del planeta. ¿Qué resultó ser? Que eso no se ha cumplido. Entonces Donald Trump, cuando toma la presidencia, después de que Obama ya ha colocado para Venezuela la condición, la orden ejecutiva que nos define como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos, indiscutiblemente Donald Trump se consigue con un país en el cual buena parte de sus emporios productivos han salido hacia otras partes del mundo porque ya es más barato producir. Él se da cuenta de la desventaja económica que tienen los Estados Unidos, se da cuenta que vienen perdiendo las guerras en el Medio Oriente y entonces lanza un par de eslogan que es America First y Make America Great Again. Entonces, con esos dos elementos, él desarrolla una política exterior, pero que llega al fracaso en el Medio Oriente, sobre todo en el caso de Siria. Y entonces simplemente se repliegan hacia la América Latina. ¿Por qué? Y vamos a citar a Atilio Borón. Atilio Borón dice que el área más importante de los Estados Unidos sostuvo, inclusive en el libro que se publicó aquí en Venezuela, que el área más importante del mundo para los Estados Unidos es la América entera. Porque incluso tiene una doctrina de Estados Unidos dirigida estrictamente a América Latina, que es la doctrina Monroe. Justamente, el caso en 1823, y realmente debería llamarse la doctrina Adams, porque realmente el que lo pensó fue John Quincy Adams, que era secretario de Estado para el entonces. Pero eso, junto con el corolario Roosevelt de finales del siglo XX, fue el que, final del siglo XIX, perdón, fue el que le puso el corolario en el momento en que las potencias europeas intentan quitarle o retar a los Estados Unidos para ver si pueden volver a colonizar áreas de América. El caso de 1902 en Venezuela es uno de esos casos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo aquello con esto? Que Estados Unidos ha venido sumando doctrinas. Podríamos pasar el programa hablando de doctrinas de los Estados Unidos, lamentablemente hasta el punto de entender que para ellos es importante este espacio vital, sobre todo en un momento que el dólar ha retrocedido, sobre todo en un momento en que China ellos la definen como el enemigo más difícil que ha tenido los Estados Unidos todo su tiempo,
Y la otra cosa es que la Federación Rusa los ha adelantado tecnológicamente en armamento. Entonces, esos elementos que tenemos allí definitivamente llevan a que en este momento Estados Unidos, ahora metiendo un detallito de las muchas cosas, Estados Unidos intenta golpear todos los proveedores de petróleo que tiene China. ¿Cuáles son los principales proveedores de petróleo y energía? Son Irán, son Rusia y por supuesto es Venezuela. Entonces, por supuesto, viene de un revés con Irán, un revés muy feo, quedaron muy feos. Prácticamente Irán, con la acción que tomó de derribarle el dron, y además eso de parar 2 barcos en el estrecho de Hormuz, demostró que no estaban hablando soquetadas. Bueno, recientemente, disculpe que lo interrumpa, profesor, han dicho que con Irán se puede tener la madre de la paz o también la madre de todos los conflictos o las guerras. Antes de seguir avanzando en este contexto internacional, porque nos está dando la dimensión de que el enfrentamiento de Washington en contra de Caracas no es solamente ideológico, sino también geopolítico, que estamos inscritos en un conflicto entre potencias. Vamos a repasar lo que fue más temprano parte de la rueda de prensa de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde indica que este bloqueo afecta a todos y a todos los ámbitos de la economía, no solo al sector público o a un funcionario en particular, sino al ciudadano común. Ellos, la verdad es que son muy cínicos, porque se refieren al presidente, como si es que el bloqueo financiero afecta al presidente Nicolás Maduro como persona, ¿no? Afecta a todo el país, afecta a todo el pueblo venezolano, afecta a las entidades públicas, afecta a las personas jurídicas privadas. Los sectores privados venezolanos también están sujetos a este tipo de agresión y de sanciones ilícitas e ilegítimas. Bien, declaraciones más temprano de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, dándole una dimensión a lo que es esta última orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, imponiendo un embargo total a los activos de Venezuela en los Estados Unidos. Estamos conversando con el profesor Vladimir Adrianza, profesor y analista internacional. Vamos a seguir desarrollando con él esta dimensión también geopolítica de lo que es el conflicto o esta agresión de Washington en contra de Venezuela. Al regreso de esta pausa, no se aparte, en minutos estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. Quien crea que está a salvo de este tipo de amenazas, de este tipo de agresiones imperiales, está algo perdido en la vida. Ningún país está a salvo, todos están sujetos a este tipo de agresión y de guerra no convencional de cuarta, de quinta y de sexta generación, donde la economía se convierte en un instrumento fundamental para agredir y para atacar a pueblos enteros, sin excepción. Bien, nadie está a salvo, así lo ha dicho la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, más temprano en el contexto de lo que han sido estas medidas unilaterales y coercitivas de los Estados Unidos, quien ha venido cerrando, agudizando el cerco financiero en contra de Venezuela, todo con el propósito de generar una crisis interna, un colapso que desemboque en un cambio de régimen. Así ha sido la estrategia que han aplicado en otras latitudes. Desafortunadamente para los intereses de los Estados Unidos no se ha producido ese escenario, a lo mejor porque no han sabido también descifrar las coordenadas o la idiosincrasia y la historia propia de los venezolanos, los cuales no han actuado en consecuencia o de manera como les ha resultado en otros países. Una amenaza que son para las demás naciones. Nadie está a salvo, así lo ha dicho la vicepresidenta. Estamos hablando con el profesor Vladimir Adrianza, por si no nos sintonizó en la primera parte. Aquí está el profesor desarrollando este tema. Habíamos dicho que los ataques han sido en estos tiempos contra Rusia, contra China, contra Irán y por supuesto contra Venezuela. Venezuela, de los 4 países, tal vez el más débil es Venezuela. En la medida en que ha habido un paralelismo entre la crisis de 2003 y ahora. Y el paralelismo tiene que ver con que en el momento en que ellos no lograron derribar al presidente Chávez del poder, ni con el golpe de abril, ni con el golpe de petrolero. Se fueron a atacar a Saddam Hussein. Ellos iniciaron aquí en Venezuela, tuvieron el traspié este año, o sea, iniciaron este año, las acciones este año, tuvieron los traspiés, Pence
fue el que inició la andanada. Mike Pence, vicepresidente de los Sí, Estados Mike Unidos. Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. Y de ahí para acá fueron una serie de intentos que todos resultaron en fracaso. Por supuesto, intentaron atacar Irán, Irán les derriba el dron, les incauta 2 buques, la Rusia y China han demostrado en su diplomacia apoyo a Irán en caso de una eventual invasión, estar en contra de eso. Conteniendo el unilateralismo estadounidense. Ajá, y ahora se viene contra Venezuela de nuevo con una medida en la que se juega el todo. En pocas palabras, si el bloqueo funciona, ellos, como lo dijo Bolton, van a Bolton y el asesino de Abrams. Como lo dijo Abrams, inclusive lo dijo Bolton, que con esto golpearían no solamente a Venezuela, sino a Cuba, a Nicaragua y demás. Pues. Y entonces, si eso funciona aquí, aplicará para todos ellos. Esa es la lógica de lo que está haciendo. Eso que decía la vicepresidenta. La vicepresidenta Delcy Rodríguez es literalmente cierto. Literalmente cierto. Ellos están no solamente infringiendo las normas más básicas contempladas en la Carta de las Naciones Unidas, sino que están haciendo la ley, como lo decía la Sájarova hoy, la política del vaquero. Eso es lo que están haciendo ellos, el vaquero. Arriba las manos, bájese la diligencia, deme todo lo que lleva o le caigo a plomo. El canciller ha dicho que son unos salvajes. Malandros es la palabra. Entonces, deberíamos decirlo malandro. O sea, no es académico, pero es lo más parecido a la realidad. No es académico, pero es lo más descriptivo. Y entonces, si es descriptivo, es didáctico y por ende pedagógico. Entonces, todo eso nos lleva a entender que en esta política del malandro, del vaquero, definitivamente, del vaquero asaltador de diligencias o de ferrocarriles, indiscutiblemente es lo que está haciendo los Estados Unidos ahorita, en el momento de que viene sumando desde 2015 a la fecha un conjunto de órdenes ejecutivas que poco a poco han ido bloqueando las posibilidades de Venezuela de mantenerse en el contexto internacional, aprovechando algo que, por cierto, ayer en una reunión que tuve, no voy a decir ni quién, ni dónde, ni cómo, ni nada por el estilo, yo les preguntaba a la gente que cuál era el principal problema que tenemos en Venezuela y que me lo definieran con una sola palabra. Y la respuesta yo la voy a decir porque no voy a ponerme con esa dialéctica aquí en el medio de tu programa. Para mí el problema se llama dependencia. La dependencia ha sido la característica de todos los espacios geográficos de la América Latina, sembrada por cada imperio de turno, sometiendo a la región a simple productor de materias primas, lo cual viene desde el siglo XVI hasta esta fecha. Y de paso, manteniendo un conjunto de burguesías, ahora oligarquías antes, que eran sumisas a las directrices que enviaban de antes de Europa y ahora y en el siglo XX desde los Estados Unidos. Eso es lo que describiera, creo que Galeano, la División Internacional del Trabajo. Correcto. La División Internacional del Trabajo viene desde el siglo XVI, desde que decidieron en Europa simplemente procesar materias primas, acumular capital, crear bancos, aseguradoras y todo un sistema financiero, desarrollarse materialmente, mientras que las áreas periféricas las convirtieron en proveedores de materias primas. Ese modelo lo repitió Estados Unidos aquí en Venezuela. Cuando nos dicen que nosotros, que aquí en Venezuela tuvimos en el siglo XX a Juan Vicente Gómez, el presidente, luego a López Contreras, Isaías Medina, etcétera, Rómulo Betancourt más adelante, y Pérez Jiménez, qué sé yo, antes, y en fin, hasta esa época. Yo a veces cuestiono que de verdad tuvimos esos presidentes. ¿Por qué? Porque ¿quién mandaba en Venezuela? En Venezuela mandaron las petroleras, inglesas y norteamericanas al principio, pero desde el 1939 hasta 1970, 70 y pico, definitivamente quien manejaba el país era el Grupo Rockefeller, y hay que decirlo así, el Grupo Rockefeller. Eso es una historia que al venezolano común nos las han ocultado. ¿Y por qué yo saco a relucir lo del Grupo Rockefeller? Porque ellos aplicaron
no solamente un modelo extractivista petrolero, sino que llenaron de subsidiarias de 430 en total, según Federico Brito Figueroa, de subsidiarias de compañías norteamericanas aquí. El 90% de capital era estadounidense. Y eso es lo que lleva a Donald Trump, fíjate la relación, eso es lo que lleva a Donald Trump a decir, Venezuela antes era un país próspero. Pero ¿qué pasa? Que en 1997-98, Fundacredesa genera un informe que es el que recibe cuando toma el poder el presidente Hugo Chávez, y ahí en ese momento vemos que entre el 70 y 80% del país era pobre, y de ese 80% al menos casi el 30% eran pobreza extrema. Entonces uno se pregunta, ¿quién se llevó al poco real que produjo el petróleo? Bueno, se lo llevaron primero los estadounidenses. Segundo, ellos ayudaron a formar capital en las burguesías locales, que eran las que manejaban al final de siglo el Estado y las que pretendieron seguirlo manejando en tiempos de Hugo Chávez. Y ese en tiempos de Hugo Chávez justamente fue lo que llevó al golpe petrolero, al golpe, antes el golpe de abril, y a toda la sucesión de hechos y sabotajes que terminan en el tiempo de Hugo Chávez con el asesinato de Hugo Chávez, porque yo no tengo la más duda. Y por supuesto ellos creyeron que muerto Hugo Chávez se acababa el problema. Pues no, da la casualidad que el pueblo ha respaldado el proyecto de Hugo Chávez después que él se fue, y han aplicado todo el conjunto de cosas que han aplicado en el tiempo del presidente Nicolás Maduro, ya 6 años y algo de gobierno, del primer periodo y ahora el segundo. ¿Para qué? Porque ellos requieren volver a tomar a Venezuela y convertirla en la factoría petrolera, pero más que factoría petrolera, en la neocolonia que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque ante el retroceso de los Estados Unidos, como en el panorama internacional, querido Carlos, simplemente ellos intentan tomar a la América Latina. Tienen un conjunto de gobiernos genuflexos, desde Bolsonaro hasta Lenín Moreno, ni que hablar de Duque de Colombia. Y entonces la piedra tranca, hablando en términos muy coloquiales venezolanos, es Venezuela. Venezuela le han aplicado todos los mecanismos de Gene Sharp, de la guerra no convencional, del esquema parcialmente del esquema de guerra híbrida, que es donde nos han querido llevar este año. En fin, todo ese conjunto de formas que ellos utilizan atacando la psicología de la gente desde los medios de comunicación, golpeándolos económicamente, agrediéndolos militarmente, coaccionándolos de alguna forma, y aquí han fallado. Entonces, ahorita el bloqueo justamente, el freezing, como lo dicen Bloomberg y Reuters, definitivamente es para eso, para hacer quebrar y tomar el control de la América Latina completa, porque mientras no le doblen el brazo, parafraseando Obama, a Venezuela, indiscutiblemente eso va a continuar. Y lo hacen ¿cómo? De una manera muy simple, agarrando el derecho internacional, doblándolo, echándolo en la papelera y aplicando medidas coercitivas que llaman sanciones ellos, para doblarle el brazo a los venezolanos, al punto que estos días declaraba Jeffrey Sachs, un economista estadounidense, que es evidente que todas las sanciones que le han puesto a Venezuela, las acciones coercitivas que le han puesto a Venezuela, son destinadas al pueblo, porque el pueblo es la base del gobierno que tenemos actualmente. Entonces, todo lo que están haciendo ellos en esta contextualización que hemos hecho, sumando lo que dijo la vicepresidenta y lo que dijo el canciller Arriaza, a quienes felicito porque hoy hablaron claro y meridiano, sin ningún tipo de tapujo. Definitivamente es lo que ha estado Estados Unidos intentando hacer, boicoteando un diálogo, porque si el diálogo se da, ellos se les quita la posibilidad de tomar a Venezuela de golpe. Sobre eso, esa resolución de los Estados Unidos de recuperar a Venezuela para su orden o su órbita geoestratégica, más temprano, este titular que vamos a tener en pantalla de John Bolton, asesor de seguridad de los Estados Unidos, dice: Bolton sobre Venezuela, el tiempo del diálogo ha terminado, ahora es el momento
para la acción. Parte de este lenguaje beligerante por parte de esta casta denominada los halcones, los más guerreristas de la Casa Blanca, en donde indica que se está aplicando a Venezuela los mismos mecanismos que se hicieron contra Panamá y Nicaragua, esto con el propósito de conducir al derrocamiento de los gobiernos en ese momento. Estas declaraciones las hizo el asesor de seguridad en una convención convocada en Lima para hablar supuestamente sobre la democracia y presentar un plan económico post-gobierno del presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a las estimaciones que ellos tienen en este plan de desestabilización en contra de nuestro país. Un plan el cual ha señalado la vicepresidenta de la República más temprano que significa una violación masiva de los derechos humanos, un aspecto que fue puntualizado durante la visita de la relatora de los derechos humanos, Michelle Bachelet, y el cual no incluyó en su informe. Vamos a escuchar a continuación lo que decía la vicepresidenta. Se constituye también en una violación masiva a los derechos humanos de los venezolanos, porque en el ámbito no discrimina quienes van a ser afectados por este tipo de bloqueo total, como ellos los han llamado, un bloqueo completamente ilícito, ilegítimo, criminal, y pretende favorecer a un sector político minoritario, extremista, que no termina de entender que la única vía es la democracia y que la única vía es lo que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, lo que está contemplado es una violación masiva de los derechos humanos, así lo ha dicho la vicepresidenta de la República. Contradictoriamente o increíblemente, hay sectores venezolanos, independientemente de la posición política en contra sostenida al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que avalan estas decisiones agresivas por parte de una potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos, en contra de Venezuela. Nos estamos refiriendo al quien ejerce la presidencia de la Asamblea Nacional en desacato, el diputado Juan Guaidó, que más temprano en su cuenta de Twitter, en un hilo con 5 mensajes, es fundamental este último, en el cual termina diciendo: esta acción busca proteger a los venezolanos, refiriéndose a la aplicación de las más recientes medidas unilaterales coercitivas de la orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es fundamental tener presente, así lo he dicho, que la dictadura, como lo menciona él, no cuenta con el apoyo popular, sino de una estructura cuya fidelidad se mantiene a punta de dinero saqueado a la República. Y esto es lo más grave. Esta acción busca proteger a los venezolanos, pero contradictoriamente buscan proteger a los venezolanos causándole daño y, como lo ha sintetizado la vicepresidenta de la República, generando las condiciones de una violación masiva de derechos humanos, porque cuando están hablando de sanciones supuestamente dirigidas a funcionarios en particular, lo están afectando también a usted, a nosotros y a nuestros hijos, a los camarógrafos que están acá detrás de las cámaras, porque precisamente esas personas que están sancionando supuestamente con pretensión de hacerlo de manera individual o precisa son las personas que conducen el Estado, la Hacienda Nacional, los que firman los puntos de cuenta para las importaciones, para las transacciones comerciales, las relaciones internacionales. Así que detrás de esa consigna de que solamente son afectaciones en particular, en realidad están causando un enorme daño colateral a todos los venezolanos. ¿Qué tiene que decir al respecto, profesor? La dependencia, como te decía antes, es el principal problema que tenemos en Venezuela y es sembrado en Venezuela desde tiempos de la primera mitad del siglo XX, no es nuevo, cuando en Venezuela se instaló una factoría petrolera con un conjunto de compañías estadounidenses subsidiarias que proveían prácticamente un conjunto de productos a Venezuela, pero que ninguna permitió esa situación con una paridad sobrevaluada para el entonces del bolívar, no permitió el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Entonces, en ese momento Venezuela exportaba petróleo y todavía exportaba petróleo e importaba de todo, como si nosotros fuéramos un Emirato Árabe que no tenía más elementos que desarrollar. Pero es que aquí se desarrolló la política económica, el plan económico diseñado por los Estados Unidos para Venezuela para mantener esa dependencia. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estas sanciones? Por una parte, inhabilitar para ellos a las personas del gobierno que ellos han calificado a su gusto y a su bien saber y entender. Nadie les ha hecho un juicio, nadie ha desarrollado un proceso
de descarte, pues de pruebas, si es que eso fuera, se fuera a sancionar a alguien, si es que ellos pudieran tener, que no lo tienen. La calidad jurídica y moral la calidad para jurídica jugar para a estar aquí Venezuela. en Venezuela, sino que ellos lo que han hecho es simplemente, sabiendo que Venezuela no produce medicina, sabiendo que Venezuela tiene problemas con alimentos, sabiendo que tenemos un vecinito como Colombia, que es el principal productor de cocaína, El 70% de la cocaína del mundo, y el segundo productor de heroína a nivel mundial, dicho por las Naciones Unidas. En fin, entonces ellos han desarrollado una estrategia para exacerbar justamente el hecho de que esa dependencia que tenemos de lo importado permita llevar a un colapso al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Todo eso está planteado, eso es, en pocas palabras, redondea la idea de lo que tiene Bolton, Pence, y por supuesto Donald Trump en la cabeza de volver a tomar a Venezuela en el momento en que Estados Unidos retrocede como potencia a nivel mundial y necesita mostrar los dientes para decir ganamos en alguna parte. No quedamos en ridículo en todos los sitios. Y entonces, por supuesto, ellos han doblegado a un conjunto de países, las burguesías de muchos países de América Latina, que son las que controlan el poder político en este momento, y ahora pretende golpear el último punto que decía el presidente Hugo Chávez del eje Caracas, Brasil a Buenos Aires, que es Caracas. Bueno, profesor, con esta puntualización que ha hecho, nos corresponde ya llegar al final de este programa. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y muchos temas pendientes porque es un ámbito importantísimo, relevante para los venezolanos que está en desarrollo. Se nos quedaron muchos materiales porque la conversación se fue desarrollando de manera muy interesante. ¿Qué pedí? Pero vamos a terminar este programa, ya aparte despidiendo y agradeciendo al profesor Vladimir Adrianza, y queda abierta la invitación. Queda abierta la invitación para seguir desarrollando este tema en otras emisiones. Vamos a terminar esta emisión del Mundo en Contexto con lo que fue también las declaraciones más temprano del embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, en donde él hablaba que esta acción emprendida por parte del gobierno de los Estados Unidos se corresponde a una maniobra para entretener o distraer la atención respecto a los problemas internos que sostienen los Estados Unidos. Se refería específicamente a lo que ha sido esta jornada sangrienta de tiroteos y asesinatos masivos en los Estados Unidos. Uno de ellos ha estado dirigido específicamente en contra de la comunidad migrante. Con esta declaración nos despedimos y la invitación es para este viernes también a la misma hora con El Mundo en Contexto. Es la fuerza y el poder de la arrogancia de un gobierno que plantea la guerra perpetua para expandir su dominación. Y en Venezuela vamos a resistir y vamos a vencer esta nueva ola de ataques imperiales del gobierno de los Estados Unidos. Un gobierno, por cierto, que con tantos problemas internos está haciendo una fuga hacia adelante, porque lo que está es tratando de sembrar la discordia y el odio dentro de su propia nación, encendiendo los demonios del racismo y de la discriminación, atacando a los extranjeros, atacando a los latinoamericanos y ahora en especial a los venezolanos. Nosotros somos la punta de lanza de la resistencia contra esta ola supremacista, que ni siquiera es fascista, es anterior al fascismo, es más anacrónica. Anterior al fascismo, esta ola blanca supremacista que se inicia desde la cabeza del gobierno de los Estados Unidos.